estoy muy agradecida con el Señor por cada uno de ustedes. Gracias por suscribirte al canal, por darle también ese like a los videos y por compartirlos. Y bueno, el día de hoy yo quiero compartirles, como dice allí el título, un testimonio o que ustedes puedan conocer un poquito, ¿verdad? De quién soy, cómo yo llegué a ser cristiana y por qué llegué a ser cristiana. Eso es lo que yo quiero compartirles el día de hoy. En primer lugar, ser cristiano significa ser seguidor de Jesucristo. Creyente, pues es alguien que cree en Dios, ¿verdad? Y cristiano es un seguidor, un discípulo de Cristo. Y me considero en lo personal que soy seguidor de Jesucristo porque pues sigo las instrucciones, o por lo menos es mi intención, es mi deseo seguir sus instrucciones, aunque no es fácil. A veces muchas instrucciones que están en la palabra de Dios se me hace bien difícil poderlas seguir a como están escritas, pero es mi intención servir al Señor, es mi intención seguirle, es mi intención cumplir con su palabra. ¿Cómo yo llegué a ser cristiana y por qué llegué a ser cristiana? Espero que se queden hasta el final del video y me dejes tu comentario. Bueno, pues vamos a lo que yo les dije que iba a hablarles. Déjeme decirle que el momento que yo acepté al Señor Jesucristo es una fecha que nunca la puedo olvidar. Es como el día de mi nacimiento. Así como yo celebro mi cumpleaños el día que yo nací físicamente, para mí es de alegría saber el día que yo nací. De igual forma, para mí es de alegría recordar el día de mi nacimiento en Cristo. Porque hay una de las cosas que cuando Cristo le habló a Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Eso lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, cuando un hombre llamado Nicodemo fue a Jesús y le dijo, ¿verdad?, cómo un hombre podía entrar al reino de los cielos o al reino de Dios. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió. Él pensó que la persona tenía que meterse otra vez al vientre de su mamá y nacer. Pero Jesús le dijo, no, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Qué nos dice entonces? Que nosotros debemos de nacer en la fe, en Cristo Jesús, ser bautizados, y eso es el nuevo nacimiento, o sea, una nueva vida, una nueva generación en nosotros. Cuando ya Cristo viene a nuestra vida, que lo recibimos en el corazón, le damos cabida en nosotros, somos una nueva criatura. Eso dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y bueno, yo recuerdo que cuando yo crecí, a mí me llevaban siempre a la iglesia. Me llevaba mi papá, mi abuela más que todo, porque yo crecí con mi abuela. Así que íbamos a la iglesia en ese tiempo. Habían cultos martes, jueves, sábado y domingo. Era una congregación que tenía cultos 4 días a la semana. Y los domingos habían 2, en la mañana y en la noche. Así que prácticamente mi vida fue creciendo dentro de un grupo cristiano. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo fui creciendo, para mí era algo rutinario. ¿Por qué? Porque yo no iba porque yo le sentía sabor o porque yo le encontrara algún sentido a los mensajes que se daban. Yo no iba por eso. Yo iba y no iba, me llevaban. Entonces, ¿qué sucedió? Yo me enfadé de estar en la iglesia.
Cuando yo iba creciendo, que ya llegué a ser una muchachita de 13, 14 años, cada día que había culto para mí era algo que yo iba en contra de mi voluntad. Así es. Sí, yo no tenía otra opción, porque no me podían dejar en la casa sola. Era un pueblo pequeño, no había electricidad, así que aparte yo era bien miedosa, yo no me podía quedar en esa casa oscura en la casa donde mi abuela. Así que no tenía otra opción que irme con mi abuela a la casa del Señor. Y me iba. Y eran solamente de 7 a 8 los cultos. Gracias a Dios que eran cortos. Digo gracias a Dios, en ese tiempo yo así lo miraba. Bueno, llegué a la edad de 15 años, que esa es la edad que uno ya pues aspira como a salir, tener amistades y mirar el mundo de otra manera. Y bueno, yo decía, y mi abuela siempre me decía, y mi papá me decía, porque yo nunca yo hice mi decisión o una confesión para recibir a Jesucristo en mi corazón. Porque yo decía, yo no quiero ser cristiana. Entonces me decía mi abuela, ¿cuándo tú le vas a dar tu corazón a Jesús? Y porque si no lo haces, me decía mi abuela, cuando Cristo venga nosotros nos vamos a ir y tú te vas a quedar. ¿Y sabe qué yo le decía a mi abuela? Yo decía, ay mami, porque yo le decía mami, porque ella me crió. Ay mami, usted no se preocupe por mí, le decía yo. Mire, yo en mi ignorancia, yo según yo, bien inteligente, ¿verdad? Y yo le decía, mami, sálvese usted, yo me voy a ir al infierno, no importa, le decía yo. Yo creo y considero, porque ahora que yo medito en esas palabras, considero que para mi abuela era doloroso que yo le dijera eso. Pero uno cuando está adolescente no mide las palabras que le dice a los adultos. Quizás no todos, pero la mayoría de adolescentes hemos sido así, o verdad, o son así. Entonces, a mi abuela, siempre que tenía la oportunidad, me hablaba del Señor. Yo le decía, mami, no me hable porque yo sé todo lo que usted me está diciendo, pero yo no quiero ser cristiana. Bueno, un día mi abuela me dejó de hablar de Cristo. No que me dejara de hablar de que sea enemiga, no. Me dejó de hablar de Cristo. Pero siempre me llevaba a la iglesia. Pero ya a mis 16 años resultó que mi abuela quería que yo estudiara y que sacara un bachillerato, ¿verdad? Para ver después qué yo quería estudiar. Entonces me dijo mi abuela, te voy a mandar a otra ciudad, donde una hermana de ella. Mi tía, ella no era cristiana, ni tampoco ella iba a la iglesia porque pues no creía en nada. Creía en Dios, pero hasta ahí. Entonces me dice mi abuela, te vamos a mandar para allá, para que estudies y te portas bien, me dijo. Sí, mami, le dije yo, ¿verdad? Porque a todo esto, yo, aunque no era cristiana, pero yo me sometía a las normas de la casa, yo me sometía a las reglas, obedecía a lo que mi abuela me decía. Yo tenía 15 años, yo nunca había andado en una fiesta, yo nunca había andado con amigas o caminando en las calles, no. Todo el tiempo en la casa. O iba al colegio sacando el plan básico, le dicen en mi país, que son los 3 años después del sexto grado, que es el séptimo, el octavo y el noveno. Bueno, ya para ese entonces yo nomás iba al colegio y regresaba a mi casa. A veces, pues sí, mientras esperaba el automóvil que me iba a llevar a la casa donde mi abuela, pues, platicaba ahí, ¿no? Con las amistades.
Pues cuando ya llegué a ese tiempo, a los 16 años que me mandó a la casa de mi tía, eh, fui a estudiar allá. Llegué, me recuerdo, para un febrero. Y entonces yo pensé, ahora sí, dije yo, ya no voy a ir a la iglesia, qué bueno, dije yo. Con eso yo me daba por, como dicen por ahí, por servida, ¿no? De que ya no iba a ir al culto, ya no me iban a llevar, ya no tenía que ir a sentarme por una hora a escuchar cantar aquellas tres alabanzas que cantaban todos los días de culto y luego escuchar el mensaje y luego escuchar el llamamiento, que eso era de todo el tiempo. Para ese entonces yo me aprendí muchas citas bíblicas porque en la escuela dominical, cuando usted se aprendía muchas citas de la Biblia y las decía de memoria, usted ganaba como puntos, ¿verdad? Era una manera que los maestros de escuela dominical lo incentivaban a uno para poder leer la Biblia. Y sí, yo lo hacía y yo me aprendía muchas citas bíblicas y las decía de memoria. Y al final del año, como allá uno era muy pobre, cualquier regalito para uno era de gran alegría en fin de año, el 31 de diciembre. Entonces, ellos le regalaban a uno cositas de acuerdo a cómo eran los puntos que uno tenía acumulados por cada cita bíblica. Y recuerdo que ellos siempre me daban pues regalos, me los ganaba y una vez me dieron una Biblia y así, regalos que siempre le servían a uno, ¿verdad? Para un cristiano, ¿no? Pero hasta ahí yo me aprendía las citas bíblicas por amor al regalo. Ahora que ya soy adulta, doy gracias a Dios por ello, porque todas las citas bíblicas que me sé son las que me quedaron de memoria cuando las aprendí de niña o de jovencita. Porque ahora me pongo a querer memorizar una cita bíblica, me la recuerdo el día que la he estado tratando de memorizar, pero pregúnteme la semana siguiente, ya no me acuerdo de ella. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente está distraída en los problemas y en todos los quehaceres del hogar y en todos los compromisos. Entonces eso a veces nos estropean un poco, ¿verdad? La retención en la memoria. Pero entonces yo todas las citas bíblicas que sé es para de ese entonces. Bueno, pues retomemos entonces. Cuando llego a la casa de mi tía a los 16 años, dije, ay, qué bueno que ya no voy a ir a la iglesia, porque mi tía no era cristiana y no iba tampoco a la iglesia. Ok. Pero mi tía era estricta también. Mi tía no me iba a dejar andar en fiestas, ni tampoco salir sola, aunque no era cristiana. Y yo alabo a Dios porque me tocó esta clase o esta familia así, una familia estricta, porque nunca yo anduve en una discoteca, yo nunca anduve en algún lugar, ¿verdad?, eventos de fiesta, porque nunca me dejaron. O sea, yo tenía el deseo, pero nunca me dejaron ir. Entonces, allí que yo creo que me evitaron que yo quizás pasara por muchas situaciones difíciles. Y yo ahora agradezco eso. Y bueno, al febrero que llegó a la casa de mi tía, febrero, marzo, abril, porque las clases empezaron en febrero. Resultó que un día llegó allí a la ciudad de un puerto en Honduras una campaña evangelística con un evangelista de renombre de ese entonces. Y pegaron un póster en la pared de la casa de mi tía porque estaba justo junto al bulevar. Entonces ahí todo el mundo que pasara lo iba a ver. Cuando yo vengo del colegio, una tarde, yo veo aquel póster y decía, traiga a los enfermos y espere un milagro de Dios.
traiga a los paralíticos y empezaron a describir las enfermedades en el póster. Entonces tráigalos y espere un milagro de Dios. Cristo salva y Cristo sana. Ajá, dije yo, ve, esto sí, dije yo, sí que está, porque cabe decirles que la iglesia donde iba mi papá es una iglesia que es bastante tradicional, bien conservadora, no es una iglesia pentecostal, que crean en las manifestaciones del Espíritu Santo y todas esas cosas, no. Ellos creen en la palabra y le llaman la sana doctrina. Entonces para mí era algo nuevo ver eso, que Cristo salva, que Cristo sana y que te puedo sanar de cualquier enfermedad. Entonces, cuando llego adentro de la casa, le digo a mi tía, ¿sí ya leyó el póster que pusieron allí? Le digo. Y me dice, sí, me vinieron a pedir permiso, me dijo, a ver si lo podían poner. Y yo les dije que sí. Oh, le digo, pero ya leyó que dicen que van a sanar a los enfermos, le dije. Y me dijo ella, sí. Ah, le digo yo nunca he visto eso, le digo que Cristo sana, así de manera milagrosa, le dije yo, ¿verdad? Y le digo, ¿y por qué no vamos? Le digo, vamos a ver un día, le digo yo, ¿verdad? Vamos el primer día de la campaña, iban a ser 2 semanas, hermanos, de campaña. Vamos, le digo, el primer día, le digo. Y después le digo, porque yo voy a tener exámenes, le digo, en el colegio y como voy a tener que estudiar, le digo, era una semana de exámenes. Entonces le digo, vamos la última semana o la segunda semana de campaña, le digo. Ah, me dijo mi tía, pues vamos. Y nos fuimos el primer día. Me gustó porque me gustó la manera como cantaban, con música totalmente diferente, porque allá en la congregación con mi papá y mi abuela pues no había guitarra, nada, cantaban así a capela. Y, y bueno, para mí me gustó porque acompañaban con la guitarra, con el teclado, la batería, era en un estadio. Entonces, para mí me gustó eso. El mensaje, pues ya estaba acostumbrada, ¿no? De la palabra de Dios. No fue para mí algo novedoso, porque lo que oí ya lo había oído. Lo único que las alabanzas sí me gustaron y también cuando oraron por los enfermos. Sí. En ese entonces yo vi gente que fue sanada, que habían llegado con muletas y caminaban pues así chuecos, ¿no? Pero ahí el Señor los sanó. Eso es lo que yo vi, ¿verdad? Entonces quedé enganchada, como dicen. Ah, dije yo, Cristo sana. Y yo lo vi con mis ojos, dije yo, ¿verdad? Bueno, nos fuimos para la casa. No pasó nada, no le entregué mi vida al Señor, simplemente quedé asombrada. Pasé mi semana de exámenes en el colegio. Y ya la última semana de campaña, le dije a mi tía, como 3 días antes que terminara la campaña, vamos. Y fuimos. Sí, viernes, sábado y domingo, terminaba un domingo. Entonces le dije el viernes, vamos tía, le dije yo, ya que ya, pues hoy es viernes, le dije, verá, y no tengo tareas, así que vamos, fuimos. Fuimos viernes, me gustó, me súper gustó, pero no, a mí no me tocaba nada para decir que yo quisiera ser cristiana. Solo me gustaba cuando miraba que otras personas eran sanadas y me alegraba ver que la gente era sanada. Para entonces pues yo tenía 16 años, ¿no? Y luego sábado fuimos también. No pasó nada. El domingo era el último día de campaña. Y el hermano, bueno, pues cantaron alabanzas especiales. Me acuerdo que una hermana cantó una alabanza que decía, al agarrar las manceras, afiánzate bien de ellas, no se te vaya a olvidar que Cristo mismo lo dijo, que si tomas el arado, nunca vuelvas hacia atrás.
wow. Esa alabanza se me quedó a mí bien grabada, porque pues yo estaba acostumbrada, o yo sabía lo que era la vida de los campesinos, cuando tomaban el arado, iban haciendo los surcos para sembrar, y que no era permitido mirar para atrás, porque entonces el surco no iba a salir derecho, ¿verdad? Entonces esa alabanza me impactó, ¿no? Lo que Cristo dijo, que cuando agarremos el camino del Señor, no se vale volver atrás, ¿verdad? Entonces, después de eso comenzó la predicación y después oraron por los enfermos. Por último hizo el llamado para los que quisieran entregarle su vida a Cristo. Pasó tanta gente, multitud de personas bajaron de las graderías al centro del estadio donde estaba el predicador a entregarle su vida a Cristo. Y para entonces yo solamente era una espectadora. Ok, dijo el evangelista, yo soy testigo de cómo Dios liberta al cautivo, porque creo que yo estaba con mi conciencia cautiva y no era libre, ¿verdad? Aunque yo no había andado en las cosas del mundo, en los placeres, pero no sé, quizás en el pecado ya innato, ¿verdad? Ya venía en mí algunas ataduras, quizás de mis familiares, de mis ancestros, no lo sé, porque recuerda que yo fui una niña abandonada de mi mamá, o quizás no les había dicho, no, bueno, les voy a comentar, yo fui abandonada por mi madre, por eso crecí con mi abuela, desde los 2 años. Entonces quizás conscientemente yo no tenía la conciencia a qué grado me había dañado eso, pero quizás mi inconsciente sí lo tenía eso guardado, pero yo era una persona que yo no aspiraba a nada del cristianismo. Cuando el evangelista dijo, después de que todos llegaron y se aceptaron a Cristo, ¿verdad? No te voy a decir que se convirtieron, pero que aceptaron al Señor. Entonces dijo él, no me quiero ir, dijo, de este lugar, porque hay personas que todavía necesitan entregarle su vida a Cristo, que el Señor los tiene en la mira, que esta noche tienen que pasar, pero que no lo han hecho porque están atados. Hay ataduras grandes en sus vidas. Y dijo, todos vamos a orar. Y en esta oración, dijo, el Señor va a libertar a los cautivos. Y bueno, empezaron a orar. Empezaron a orar y ese estadio es que usted podía oír en ese estadio el clamor de ese pueblo, orando para que el Señor libertara a los cautivos. Y cuando ellos dieron la orden al enemigo que soltara las almas que tenía cautivas, en ese momento yo comencé a temblar. Yo comencé a temblar, hermanos. Comencé a temblar mi cuerpo, todo mi cuerpo, mis manos. Me sentía que me iba a desmayar, así literalmente. Y comencé a llorar. Me sentí miserable, fíjese. Me sentí que yo tenía necesidad de Dios en mi corazón, pero no me sentía capaz de bajarme de ahí arriba de la gradería porque yo sentía que me iba a caer. Y mi tía me miró que yo estaba llorando y yo estaba temblando. Y me dijo mi tía,
¿qué tienes? Y le dijo, no sé, tía, pero yo quiero ir al frente, le dije. Yo quiero ir allí porque yo quiero a Cristo en mi corazón. Yo sé que lo puedo hacer aquí, pero yo necesito ir allá para ser libre, le dije yo. Y mi tía me ayudó a bajar de la gradería y caminó conmigo hasta una distancia, porque ella no lo iba a hacer, solo yo. Y me dejó ahí. Pero fíjese lo curioso, que yo estaba temblando arriba. Sentía que me iba a desmayar ahí arriba. Pero una vez que yo bajé de esas gradas y yo estaba en terreno ya en el estadio, en medio, se me fue el temblor. Se me quitó toda esa sensación como que me iba a desmayar. Y solo comencé a llorar rendida a los pies de Jesucristo. Y le dije, Señor, soy miserable. Me siento que mi vida necesita ser llena de tu presencia. Porque siento un vacío. Siento como que mi vida no tiene dirección. Como que no va a ningún lado. Pero yo quiero que usted sea el que dirija mi vida, sea mi capitán, sea el que vaya en este camino conmigo. Por favor, toma el rumbo de mi vida. Y desde ese momento, un 25 de abril de 1981, le rendí mi vida al Señor. Y en todo este camino he tenido pruebas, he tenido dificultades, he tenido flaquezas, he tenido decaimiento espiritual, pero Dios nunca me ha dejado. A veces he llegado al punto que he dicho ya no más, porque ha sido bien difícil. Y cuando yo recuerdo esa alabanza que escuché ese día que yo me convertí al Señor, al agarrar las manceras, afiánzate bien de ellas. Y no se te vaya a olvidar que el mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca vuelvas hacia atrás. Eso a mí me ha ayudado para continuar en este camino. Y te voy a decir que si pongo en la balanza las bendiciones y los problemas, pesan más las bendiciones, pesan más. Y yo le agradezco al Señor por ello. Por eso es que yo ahora también me gusta compartir de la palabra del Señor, para que alguien por allí quizás ha oído la palabra siempre y toda su vida, y quizás nunca la ha entendido o nunca le ha llegado el tiempo de ser tocado por el Maestro, pero probablemente en una de esas que tú escuches un testimonio, un mensaje, un devocional, algo que escuches en este canal, Dios puede tocar tu vida y hacer de ti una nueva criatura. Que ya no camines solo en el mundo. Sí, los problemas son parte de la vida, pero garantizado que no los enfrentarás solo, sino que Cristo será tu ayudador siempre. Y bueno, así que lo voy a dejar, se hizo largo, extenso, pero espero que te haya gustado. Me dejes tu like, me dejes tu comentario, si eres cristiano, si eres creyente, si eres un cristiano, seguidor de Jesucristo, discípulo de Cristo, ¿qué eres? Coméntame. Que Dios te bendiga mucho y te espero en mi próximo video. Hasta pronto.